del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara delante del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová y en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había enverdecido, echado flores, arrojado renuevos, producido almendros. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal de los hijos rebeldes, y haré cesar sus quejas delante de mí, para que no murmuren. Amén, hermanos, así vamos a estar orando. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, estamos aquí, Padre, ante tu presencia, Señor. Sea usted, Padre, hablando, Señor, que no sea yo, Señor, que sea usted, Padre, dándole palabra a su pueblo, Señor. Mire, Padre, ponga un carbón encendido en mis labios, Señor, que sea usted, Padre, manejándome, Señor. Unja mis labios, Señor. Sea usted, Padre poderoso. Toda honra, toda gloria, Señor, es para usted, bendito Padre. Amén y amén. Así, hermanos, pueden tomar sus lugares. Como tema, hermanos, espérenme, hermanos, ya sudé bastante y ya los lentes los traigo. Como tema, hermanos, yo le puse: no huyas del llamado que Dios te dio. Yo le puse con ese tema, hermanos, porque sabemos que cuando el Señor da una palabra, primero se la da a uno, trata con una persona, con uno que la va a compartir. Y el Señor, mientras yo leía, el Señor estaba trabajando en mí. Y yo le puse: no huyas del llamado que yo te di. Entonces, aquí, hermanos, basándonos en las escrituras, regresando un poco al contexto, yo me regresé al capítulo 16, donde ahí vemos, hermanos, que Aarón tenía un llamado divino, un llamado de parte de Dios. Pero regresándome un poco al contexto, ahí veíamos cómo el pueblo de Israel se levantaba en contra de Aarón y de Moisés. Cómo se levantaron en contra de él. Todo lo que hicieron, hermanos. Coré, que enfrentó a Moisés. Y yo veía, pues, cómo Moisés, en ese momento, cuando se levantaron en contra de ellos, como Moisés le decía a Aarón, le decía que si tenía en poco el llamado que el Señor le había dado, porque todos sabemos que ellos eran levitas, que ellos también le servían al Señor, pero ellos tenían muy en poco el ser levitas. Ellos decían que ¿por qué Aarón, por qué Moisés los iban a dirigir? Después de que lo habían sacado de Egipto y todo eso, hermanos. Y Aarón le decía a Moisés, incluso hasta se inclinó y le decía a Coret, tienes muy en poco el llamado que el Señor te ha dado. Y Coret, aún de todo lo que le había dicho Moisés y todo eso, él seguía levantando grillilla, como lo dicen en el mundo, grillilla en contra de ellos dos. Entonces es ahí donde Aarón va al tabernáculo y ora al Señor. Ora al Señor y le empieza a decir pues lo que está pasando, ¿verdad? Que al pueblo ya estaba levantado en contra de ellos.
Entonces el Señor le dice a Moisés, le dice, ve, ya aquí estoy en el 17, hermanos. Ya ahí le dice el Señor, le dice, ve y recoge una vara por cada líder, o sea, por cada tribu, hermanos, y va a recoger una vara. Dice, y también vas a tomar la de Moisés, la de Aarón, y la vas a traer al tabernáculo, y ahí van a ver mi gloria. Aquí que era lo que estaba yo, cuando yo leía, yo decía, es que el respaldo del Señor, cuando el Señor nos da un llamado, o sea, el respaldo está, hermanos, porque ahí podemos ver cómo este Moisés va y recoge las varas por cada tribu. Y ahí donde le dice el Señor, las vas a traer al aposento y vas a poner el nombre de cada jefe de cada tribu. Dice, y también vas a poner el nombre de Aarón. Y ya pasó, hermanas. Y aquí en el versículo, en el 4 es donde le dice, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo manifestaré en vosotros. O sea, el Señor iba a manifestar el llamado. O sea, el Señor iba a manifestar que Aarón era llamado por el Señor, que era un llamado divino. Entonces, hermanos, ahí ya podemos ver cómo al día siguiente el Señor hace que florezca solo una vara. Una vara fue la que floreció, que podemos ver cuál fue. Si ya lo hemos leído, sabemos cuál fue la vara que reverdeció. Entonces, el Señor, cuando reverdece esa vara, que va Moisés al día siguiente y entra al tabernáculo, porque sabemos que él era el único que podía entrar, hermanos. No cualquiera podía entrar al tabernáculo, porque el que entraba y le estaba faltando a Dios, caía ahí muerto. Mas sin embargo, ellos que le decían, ve tú, Aarón, tú ve, tú pídele al Señor, tú aboga, tú esto. Entonces Moisés era el único que podía entrar. Y aquí podemos ver cómo Moisés, hermanos, entra al tabernáculo, y ahí es donde él ve la vara que había florecido. Cuando sale y le entrega, hermanos, las varas a cada jefe de la tribu, y le entrega a Aarón la de él, que ya había brotado, ya tenía renuevos, ya había florecido. Ahí fue cuando los Leví pudieron ver que el llamado de Aarón era de parte de Dios, que el llamado de Aarón era divino, hermanos, era divino. Ahí podían ver la gloria del Señor. Y yo aquí, hermanos, en estos, yo le puse 2 puntos solamente, 2 puntos muy importantes. Y el primero es la vara de Aarón, porque es a donde yo quiero llegar, hermanos, a la vara de Aarón. Aquí podemos ver, hermanos, que la vara de Aarón no solo fue usada para un milagro, 2, fue usada para varios. Fue usada para varios. Fue usada para abrir el Mar Rojo, hermanos. Fue usada para romper una piedra y de ahí fluyera agua para el pueblo de Israel, cuando estaban sedientos, que se levantaron también en contra de Moisés. O sea, podemos ver cómo esa vara, aún, hermano, estando seca, sin vida, porque podemos decir, era una vara seca. Era una vara seca que el Señor nomás le decía a Moisés, haz esto, y él lo hacía y pasaban las cosas. Y a veces, hermanos, así estamos en la iglesia, secos. Venimos, nos congregamos, venimos, ocupamos la silla, pero salimos y salimos igual. Salimos secos. ¿Por qué? Ya sea, hermano, porque a lo mejor no venimos con la disposición, a lo mejor porque venimos por costumbre. Mas sin embargo, hermanos, podemos ver ahí cómo el Señor manifestó su gloria en esa vara, cómo el Señor manifestó, cómo el Señor respaldó el llamado de Aarón, hermanos, el llamado de Aarón. Y podemos ver con esa vara que era lo que el Señor mostraba ante el pueblo de Israel,
mostraba la autoridad y la fe, hermanos, porque ahí, ¿por qué podemos ver? ¿A poco ustedes no creen que Aarón ha de haber dicho, al ver todo ese pueblo levantado hacia él, no haya dicho, ay Señor, pues no, pues yo mejor aquí me quedo como estaba? Yo mejor así me quedo. ¿Por qué? Porque ya todo el pueblo estaba levantado, hermano, era muchísima gente. Y Aarón pudo haber huido, hermanos, o haberle dicho, ¿sabe qué, Señor? Yo mejor no quiero nada. Mejor no quiero. ¿Por qué? Porque al ver tanta gente en contra de ellos. Mas sin embargo, hermanos, yo quiero imaginar que Aarón, él sabía que su llamado era de parte de Dios, y él sabía que el Señor lo iba a respaldar, así como el Señor va a respaldar el llamado de cada uno de ustedes, hermanos. Porque el Señor lo va a respaldar, porque el llamado que el Señor les dio, no se los dio el hombre. No se lo dieron los hermanos, no se los dio el pastor, no, se los dio el Señor. El Señor, hermanos. Entonces aquí podemos ver cómo el llamado de Aarón fue respaldado por el Señor. Y aquí podemos ver en el 6 que Moisés habla a los hijos de Israel, todos los príncipes y todos ellos. ¿Para qué? Para que ellos vieran, hermanos, vieran lo que el Señor había hecho con esas varas, y vieran que el llamado de Aarón era respaldado, hermanas, porque el respaldado de Aarón era respaldado por el Señor, era un llamado divino. Entonces, aquí, hermanas, el segundo punto, yo le puse, hermanas, una lección para Canaán. ¿Cuántos, hermanos, nos hemos alejado del Señor? ¿Cuántos ya no le hemos buscado como le tenemos que buscar? ¿Cuántos ya no oramos como debemos de orar? ¿Cuántos, hermanos? A lo mejor ahorita yo traje 2 tipos de vara, hermanos. Traje 2 tipos de varas que yo cuando lo leía y yo decía, Señor, porque podremos decir, hermanos, a lo mejor yo no estoy estudiado. ¿Yo cómo me voy a parar al frente y voy a predicar? ¿Yo cómo voy a dar una palabra si no, los estudiados? Pero le voy a decir una cosa, hermanos, aquí ya ni los estudiados le buscamos al Señor como le tenemos que buscar, porque nos esforzamos en el estudio, nos enfocamos en aprender, nos esforzamos en todo, pero aquí hay una cosa, nos esforzamos por los que se están perdiendo allá afuera, no nos esforzamos, hermanos. Ya no le buscamos como le buscábamos antes. Hay muchos, hermanos, que tenemos un llamado y lo tenemos debajo de la silla guardado. ¿Por qué? Porque pues ya se vino la crisis, ya se vino la dificultad, ya se vino el trabajo, y pues antes de que yo servirle al Señor, pues mejor me inclino hacia mi trabajo. ¿Por qué? Porque pues tengo que mantener a mi familia, tengo que mantener a mis hijos, sí, hermanos, pero sabemos que el Señor todo eso lo suple, que el Señor todo eso lo respalda. Sí, hermanos. Entonces, miren, hermanos, yo me imagino que así era la vara de Aarón, que está seca, que la podemos ver y podemos decir, esa vara ya no va a florecer. ¿Para qué la quieres? Mejor tírala. Sí, hermanos. Mas sin embargo, podemos ver que el Señor de lo seco puede hacer que brote, que reverdezca, que produzca cualquier fruto, hermanos. Yo me quedaba sorprendida, hermanos, cuando leía y decía que la vara de Aarón produjo almendro, y no cualquier almendro. No cualquier almendro, hermanos, porque yo me puse a investigar el árbol de almendro, de dónde viene, qué es, y yo veía que es un árbol, hermanos, que hay 2 tipos de almendros. Uno, hermanos, que crece en 5 años, y hay otro que crece cada 12 años echa fruto, cada 12 años echa fruto, es ese árbol. Pero ese árbol, hermanos,
echa raíces profundas. Es un árbol que echa raíces profundas, hermanos. Y crece hasta 8 metros. Hasta 8 metros crece ese árbol. Y ese árbol, hermanos, pudiendo los que venden la almendra y todo eso, hermanos, pudiendo sembrar el árbol que dura 5 años para echar fruto, hermanos, los que siembran el árbol ese de almendros, ¿sabe cuál es el que siembran? El que dura 12 años para echar fruto. 12 años es el que más se siembra. ¿Por qué, hermanos? Porque ese, aunque venga la tempestad, aunque se vengan diluvios, aunque se vengan fuertes vientos, aunque se vengan huracanes, ese árbol permanece, porque está bien cimentado, hermanos. Entonces yo les quiero decir el día de hoy, hermanos, que a lo mejor ustedes han de decir, no, es que pues yo no veo, yo a lo mejor no estoy produciendo. Miren, yo me siento en un pozo donde yo no produzco, donde yo no le sirvo al Señor como le debo de ayudar, como debe de ser. Pero les voy a decir algo, a lo mejor el Señor está haciendo que echen raíces, porque echando esas raíces van a echar del mejor fruto. El mejor fruto, hermanos, y no se van a caer ante la tempestad, no se van a caer ante cualquier situación. Van a salir adelante, hermanos. Por eso el día de hoy, hermanos, yo les digo, a veces, sí, hermanos, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos sin fuerzas, a veces decimos, yo ya no quiero, Señor, ya no quiero seguir. Hasta aquí llegué. Mas sin embargo, hermanos, el Señor está con ustedes, el Señor está en ese llamado, porque cada uno, hermanos, tienen un llamado. No es, hermano, de que nomás los estudiados, no es, hermano, de que, no, del hermano Oscar porque me cae bien, dice el Señor. No, hermanos, todos tenemos un llamado, el cual tenemos que echarlo a andar, porque el día que lleguemos a la presencia del Señor, ¿qué le vamos a decir? Cuando nos diga, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde está? ¿Qué me traes? ¿Cuántos te ganaste? ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, pues es que mira, Señor, se vino la tempestad y pues yo dije, ya no, aquí me quedo. Mas sin embargo, no, hermanas, debemos de echar a andar los frutos. Yo cuando leía eso, hermanos, a mí, no crean, me taladraba el Señor, porque para mi vergüenza yo decía, ya no, Señor, mejor yo me quedo en la iglesia. Señor, mira, mándame a la cocina. Yo quiero estar en la cocina, es lo que me gusta. Pero el Señor me dijo, yo te elegí a ti y tú me vas a servir, tú vas a dar mi palabra. Aunque te sientas como Jeremías, que sientas que no tienes palabras, yo te las voy a dar, yo voy a hablar, tú vas a ser un instrumento en mis manos. Y el Señor dice lo mismo de ustedes, hermanos, ustedes son un instrumento en las manos del Señor. Ustedes echen raíces, aunque se sientan que no están trabajando la obra del Señor. El Señor ve lo que está aquí en el corazón, ve lo que está aquí, hermanos, y el Señor va a hacer su obra en ustedes, porque ustedes son llamados por el Señor, no son llamados por el hombre, ni por el pastor, ni por nadie, hermanos, ni por nadie, son llamados por el Señor. El día de hoy, hermanos, miren, ¿ustedes cómo se sienten, hermanos? Hubiera querido traerles un árbol de almendro, pero pues no había, hermanos. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Como este seco, hermanos? ¿O como este? ¿No traen un almendro que a veces así nos sentimos, hermanos? Pero ¿saben qué? Es el enemigo. Es el enemigo, hermanos, porque el Señor es el que da el llamado.
El Señor es el que lo respalda. El día de hoy, hermanos, yo les digo, no escondan el llamado que el Señor les ha dado. No lo escondan. Salgan. Si antes evangelizaban, ¿por qué no hacerlo hoy? Porque ya estoy cansado, porque ya estoy grande. Les voy a platicar algo, hermanos. En la iglesia donde yo me congregaba había una hermana que se llamaba Cachita. Tenía 80 y tantos años, hermanos, casi 100. ¿Saben qué? Decían, va a haber un evento de jóvenes. La hermana Cachita quería andar allá en medio. Va a haber un evento de damas. La hermana Cachita era la primera que estaba ahí, hermanos. Y nosotros, con tan poquito, hermanos, ya nos cansamos. Ya no queremos. Ya no queremos. Tantos que se están perdiendo allá afuera, hermanos. Y ustedes con un llamado, y ese llamado escondido, ese llamado guardado en lo profundo. Es para que ese llamado lo echen a andar, lo echen a producir, echen almendro, hermano, echen almendro. Porque ustedes son escogidos como Aarón, como Moisés. Cada uno de ustedes tiene un llamado, el cual tienen que echar a andar, el cual tienen que producir, lo tienen que echar a andar y a producir. Que se vea, hermanos, que se vea de quién somos hijos, que si hemos dejado de orar, pues oremos más, busquemos más del Señor, metámonos más en profundidad. ¿Para qué? Para que así cuando se venga la dificultad, cuando se venga el aire, cuando se venga el granizo, se venga la lluvia, nosotros estemos bien fortalecidos como ese árbol de almendro, que lo echemos a producir, hermanos. Yo, hermanos, yo cuando escudriñaba y leía, y yo decía, Señor, yo quiero ser como esa vara. Yo quiero ser como esa vara, porque yo a veces siento que no puedo. Voy al instituto, voy a la célula, voy a la iglesia, yo a veces me siento cansada. Pero ¿saben qué me decía el Señor? Dice, pero yo te fortalezco. Yo estoy contigo. No se te olvide que yo te llamé para que me sirvieras. No eres tú. Tú solo eres un instrumento en mis manos. Eres un instrumento. Así, hermanos, ustedes, si a ustedes les han dicho, ¿sabe qué, hermano? Usted, no, mire, usted no, porque no, pues a usted de dónde lo sacó el Señor. No, mire, hermano, pues usted tampoco, porque pues usted echa sus chismes. No, hermano, pues usted tampoco, porque usted tiene el carácter bien fuerte. No, hermanos, no, porque esas son palabras del enemigo. ¿Para qué? Para tenernos como esta vara seca. ¿Para qué? Para que estemos sentados en esta silla sin producir y sin echar frutos, sin echar nada. Mas sin embargo, hermanos, si le decimos, Señor, yo me siento como esa vara. Yo me siento como esa vara, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Miren, hermanos, el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe, hermanos. El Señor sabe si oramos. El Señor sabe si ayunamos. El Señor sabe si nos postramos, hermanas, si le lloramos, le gemimos. No pasa nada, porque se lo estamos haciendo al Señor y porque sabemos que el Señor pronto va a hacer que nos levantemos y nos levantemos en victoria, porque el Señor nos da la victoria, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Así, hermanos, sea agarrando el trapeador, el Señor nos está respaldando, porque hasta eso le agrada al Señor, hermanos. Hasta eso, el que hace el aseo, el que está en la cocina, el que lava el baño, esos son los que le agradan al Señor. Porque le podemos decir, bueno, yo decía, hermanos, ay Señor, yo le decía al Señor, Señor, no des palabras tan fuertes a tu pueblo. Pero el Señor decía,
Mi pueblo está dormido. Mi pueblo está seco, seco como esa vara, seco. Ellos no han aprendido, no han aprendido, ya han dejado todo, todo lo han dejado. El que predicaba ya no predica, el que evangelizaba ya no evangeliza, el que oraba por las personas ya no ora. La oración, ¿dónde la han dejado? Por eso están como unas varas secas, secas, porque no han aprendido a depender de mí. No han sabido que yo les di ese llamado. Yo se los di. Yo les puse el predicador, que predicaba yo le ponía la palabra, al que oraba yo le daba la palabra que él tenía que dar. He repartido dones. ¿Y qué está haciendo Canaán con esos dones? Los están guardando debajo de la silla. Están viendo solo por ellos, pero no son por ellos. Lo que no comprenden es que se están secando. No están reproduciendo como tienen que reproducir. Ya no lo están haciendo. Están todos dormidos. Cuando el Señor me decía eso, hermanos, yo decía, Señor, yo no quiero dar esa palabra. Yo se lo decía, hermana. Yo le decía, Señor, yo no quiero dar palabras. Decía, pero no eres tú, soy yo, que quiero que se levanten, que quiero que reproduzcan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los que iban y evangelizaban, los que iban con cartelones, los que se topaban a una persona y le daban esa palabra, los que se subían y predicaban. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, hermanos, el día de hoy, hermanos, yo les digo cómo se sienten, cómo están, qué es lo que quieren, hermanos. Miren, a lo mejor le dijeron, hermano, tu hijo está seco, tu hijo no va a reverdecer, tu hijo está perdido. Mas sin embargo el Señor te dice, Él tiene la semilla y pronto vas a ver la gloria en Él. Sí. A lo mejor le dijeron, hermano, tu esposo ya no, tu esposo es un caso perdido, divórciate, déjalo. Pero le voy a decir una cosa, el Señor dice, pelea por él, lucha por él, ora por él, métete en el aposento, ven, dímelo a mí y yo voy a hacer que reverdezca, que dé el mejor fruto. A lo mejor, hermanos, le puedo decir, ya no eres a lo mejor el mejor evangelista, pero el Señor te dice, yo te elegí, yo te llamé, yo te dije, tú me vas a servir y lo vas a hacer, porque yo estoy contigo, yo te respaldo. Lo que tú brillas es por mí, no es por los demás. A lo mejor el Señor te dio ya un llamado, hermanos, y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque estamos secos, muertos. Y es lo peor, hermanos, estar muertos en vida. Yo el día de hoy, hermanos, los invito, hermanos, el que predicaba, vuelva a hacerlo con ese amor y esa pasión por el Señor. Vuelva a buscarle como antes le buscaba, hermanos, como antes le lloraba, como antes le gemía, como antes, hermano, iba a predicar, hermano, y usted decía,
Señor, úsame, úsame, Señor. Mire, hermanos, les voy a dar algo que me dijeron a mí. Cuando yo, hermanos, el Señor nos mueve a mi esposo y a mí me dijeron: me dieron unas palabras que taladraron mi corazón. A mí me dijeron: te vas a ir, te vas a ir y te vas a perder. Me dijeron: te vas a ir y te vas a perder. Me dolió en el alma, hermanos, porque fueron personas que estuvieron conmigo y que siempre estuvieron, hermanos. Me dijeron: te vas a ir a Monterrey y te vas a perder. Y no solo tú, se va a perder tu esposo y tus hijos. Hermanos, yo lloraba bastante. Le decía: Señor, entra el temor, hermanos, porque esas palabras eran de personas que entró el temor en mí. Y decía: Señor, si me voy a perder, pon los medios para que yo me regrese. Yo no quiero que se pierda mi esposo, yo no quiero que se pierdan mis hijos. Hermanos, y hoy puedo ver que eran palabras del enemigo, porque yo aquí, hermanos, puedo ver que mi esposo echa frutos, que él echa renuevos, que mis hijos están igual, hermanos. No se perdieron como a mí me lo dijeron, no se fueron para el mundo, mas sin embargo el Señor, yo puedo ver que es el respaldo, que el Señor está conmigo, que está con mi esposo, que está con mis hijos. Porque yo cuando llegué a Monterrey, hermanos, yo llegué como esta vara seca, sin producir nada. Y ahora puedo ver, hermanos, que yo estoy produciendo, que yo estoy trabajando, que yo le estoy sirviendo, que yo hasta el día de hoy sigo aquí. Y así, hermano, se han venido luchas, se han venido pruebas, se han venido adversidades, pero el Señor me dice: yo estoy contigo, yo te respaldo, yo te llamé, yo te tomé como mi hija, tú no debes de temer. Así se los dice a ustedes, hermanos. El Señor los tomó, el Señor los eligió. Ese llamado que tienes escondido, échalo a andar, reproduce el metro, empieza a hablar de la palabra. Si antes no le buscabas, ya ahora búscale más, adórale más, órale más, hermanos. Busquemos más al Señor, busquémoslo en la mañana, en la tarde, en la noche. Si miren, hermanos, pensamos que uno de nuestros hijos está perdido, no está perdido, porque mientras nosotros le trabajamos al Señor, el Señor tiene cuidado de nuestra familia. Él los va a cuidar, Él los va a guardar. Pero eso es cuando tú eches a producir, hermanos. Te vas a sorprender de lo que el Señor va a hacer en tu vida, porque el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Echa a andar ese don de ti, échalo a andar, porque es de parte de Dios, no es de otra cosa. Necesitas producir. Echa a andar eso que el Señor puso en tus manos. Hermanos, sigamos adelante. Ahora, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie. Miren, hermanos,
podemos decir: ¿y para qué voy a producir? ¿Para qué? ¿De qué va a servir? ¿Sabes por qué vas a producir? Porque tu nombre está tallado en la vara de la promesa. Y esa vara reverdece, hermanos. Reverdece. Y usted no va a echar cualquier fruto. Usted no va a echar cualquier renuevo. No, hermanos. Usted va a echar ese fruto que se reproduce al 100 por 1. Al 100 por 1, hermanos. Echen a andar, hermanos. No lo escondan. No lo escondan, porque les voy a decir una cosa: hay muchas generaciones que se están perdiendo, y esas son las generaciones de hoy en día, hermanos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Escondiendo lo que el Señor nos dio. Echemos a andar, hermanos. Echemos a andar el fruto. Miren, voltemos a ver a nuestros hijos. Yo miraba a mis hijos, hermanos, ahora que se murió un muchacho ahí por la casa de 13 años, y yo platicaba con mi hermana, y yo le decía: Vero, a mí me dolió en el alma. Le digo, lo vi una que otra vez, le decía yo, pero a mí me dolió en el alma ese muchacho. Le dije, me dolió como si hubiera muerto alguien de mi familia. Le digo, me dolió, me taladró, y haz de cuenta que le decía yo, parece de adrede, Vero, que llegan camiones y se bajan muchos muchachos, Vero. Le dije, 2 camiones llenos de puros jóvenes, y parecía de adrede que el Señor me decía: mira, esa juventud se está perdiendo, y ni los estudiados ni los no estudiados están haciendo nada. Unos porque están estudiados y unos porque no, y esa juventud toda se está perdiendo. Yo los invito, hermanos, el día de hoy, si se siente como esta vara seca, pase al altar y dígale al Señor: me siento como esa vara seca, Señor, sin producir, sin hacer nada. Y el Señor, hermanos, lo va a levantar y va a hacer que produzca, y que no va a producir cualquier cosa, hermanos. Va a producir ese almendro, hermanos, que no se cae en nada. Lo va a fortalecer, lo va a levantar, hermanos. Va a hacer que usted le busque en ayuno, en oración, que usted se esfuerce, que usted le busque cada día más, que usted se humille ante su presencia. Y el Señor, hermanos, cuando usted menos lo crea, usted va a estar como la vara de almendro, que se va a empezar a reproducir, que le va a empezar a nacer el amor por ir a evangelizar a aquellos, que va a empezar a predicar, hermanos. Los que tienen esa predicación, ese llamado escondido abajo en las sillas, al rato, hermanos, se va a levantar en el nombre de Jesús, porque el Señor lo va a levantar. Él va a estar con usted. Él va a hacer que usted empiece a producir, porque ese llamado es divino. No es cualquier llamado, no es cualquiera. Usted, hermano, al rato va a empezar a levantarse, va a empezar a decir: pastor, yo quiero predicar la palabra del Señor, porque a mí ya me levantó. Los que me veían como esa vara seca, ahora me van a ver resplandecer ante su presencia, porque va a ser ante la presencia del Señor donde usted va a resplandecer, va a florecer, va a llenarse del Señor, hermanos. Le van a decir: qué hermoso, hermano, ya no se ve como entró a Canaán, ahora sale diferente, con un rostro diferente, resplandeciente, porque es la presencia del Señor. Así, hermanos, pasen al altar, y los que tienen, hermano,
que se sienten como esa vara, que se sienten que no producen más, pónganlo en las manos del Señor. Y el Señor va a hacer que usted empiece a reproducir. Amén. Gloria a Dios.